yo creo que podemos empezar. Aquí a mi izquierda está Enric Senabre y yo soy Paco González. Y comenzamos con entorno digital y aprendizaje urbano. Empezamos la sesión. ¿Verdad? Vale. ¿Te sirve o tiro yo para adelante? Bien. Vale. Entorno digital y aprendizaje urbano es una experience que hemos subtitulado, una experience de Urban Social Design que hemos subtitulado La ciudad en red como recurso educativo abierto. Soy Paco González, soy arquitecto. Yo soy Enric Senabre y trabajo en la coordinación de proyectos web y también de innovación social. Luego lo explicaremos un poco más. ¿Sigo yo? Sí. Bueno, antes de nada enmarcar un poco la sesión y lo que va a ser nuestro recorrido durante estas semanas por la experiencia de entorno digital y aprendizaje urbano. Digamos, en la metodología, pero también en la filosofía del curso hay muchos puntos de coincidencia con lo que es Urban Social Design, como una experiencia, digamos que dentro de lo que es ecosistema urbano, está poniendo una mirada muy atenta en los espacios y en los procesos sociales dentro de los entornos urbanos y la capacidad que hay pues, para innovar, autoorganizarse y avanzar, digamos, en un sentido colectivo, precisamente en los espacios digitales y los espacios urbanos. Como iremos explicando y como iremos viendo en la sesión de hoy y durante los próximos días con mucho más detalle, esa mirada de Urban Social Design coincide muy mucho en puntos que nosotros queremos trabajar aquí, ¿no? Como son disciplinas propias de la sociología, de la geografía, del urbanismo, de la tecnología, muy, muy marcadamente, pero que también tienen que ver con el trabajo en red, la cultura libre y con cosas que no son para nada digitales, sino que podríamos decir muy de sentido común o muy humanas, pero que creemos que en este remix un poco de conocimiento que os proponemos tendrán mucho sentido también. Eso en cuanto un poco el marco global o el gran paraguas que es Urban Social Design. Bueno, con respecto a la experience, tenemos que decir que Urban Social Design es un proyecto de educación expandida que viene a plantearse que la educación puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces vamos a tratar este espacio de trabajo que vamos a construir con los estudiantes que se han matriculado y los que esperemos que se matriculen de aquí al 26 de febrero, pues un proceso en el que lo profesional y lo amateur está interrelacionado, en el que la innovación y el procomún tienen un peso. Entonces, todo esto lo que hace es conformar el concepto que se ha definido desde Urban Social Design como experience. Es decir, esto son más que unas clases, es una relación entre los consultores, Enrique y yo, con los matriculados, con los estudiantes, que va más allá de lo que se puede entender como una entrega docente-discente, sino que vamos a intentar trabajar como habitualmente trabajamos en red, de forma que transmitamos y facilitemos no solo los contenidos o la filosofía en base a lo que presentemos con los slides, sino en el propio trabajo. Entonces la experience consta como de dos paquetes. Una parte que es open, que es la que estáis viendo, y una parte en la que Enrique y yo, de manera docente, haremos una consultoría o asesoría para que lo entendáis acerca de proyectos que se matriculen y que nos expongan qué dilemas, qué retos tienen. Esto dura como 3 meses y lo que desarrollaremos es el proyecto personal de cada una de estas personas que se apunten a la experience. Nada, recordar que son hasta el 26 de febrero la matrícula. Lo podemos recordar también, ¿no? Pero yo quería añadir a lo que dices ese factor que es muy importante, o sea, el planteamiento que para nosotros tiene un componente atractivo adicional,
es ese hacer trabajando bueno, y enseñar aprendiendo y de alguna manera permitir que nos arremanguemos todos con los participantes en el curso y con proyectos reales que quieren materializarse, poder ir a escarbar en los detalles. Vamos a tratar de que eso quede siempre en una progresión donde vamos desde lo teórico, pasando por los ejemplos y por las cosas que creemos que inspiran, igual que nos han inspirado a nosotros, a seguir avanzando y aprendiendo, a buscar qué proyectos, qué iniciativas están o en la mente o entre la mente y el papel o entre la mente y la pantalla, por decirlo de alguna manera, de los participantes, y eso va a pasar a ser un trabajo colectivo, y yo creo que ahí el concepto un poco de educación que rebasa pues muchos marcos habituales estará presente en todo momento. Ahí el ejercicio, aparte de estas sesiones que damos en abierto, es donde bueno, creemos que tiene un componente muy valioso, ¿no? Por compartir lo que estábamos hablando antes de empezar, Enrique y yo nos conocemos aproximadamente desde hace 3 años. A los dos nos gusta el trabajo del otro y nos seguimos mutuamente en las redes sociales. Pero incluso hemos trabajado y colaborado muy brevemente, puntualmente, por colaborar con Urban Labs, que es un proyecto que sigue llevando Enrique. Pero no nos planteamos esto nos planteamos esto en la forma en la que los dos vamos a hacer una transferencia de conocimiento y de experiencia y de intereses que pretendemos que con los estudiantes que conforman la experience ocurra de la misma forma. Es decir, no solamente vamos a enseñar nosotros, sino que muy probablemente, casi seguro, nos enseñaréis más cosas vosotros a nosotros. Simplemente que nosotros, por un poco más de experiencia o de trayectoria, pues gestionaremos con ustedes los retos que tengáis con vuestros proyectos. Exacto, ¿no? Y vamos marcando esa ruta para que podamos ir todos a la vez, ¿no? Y podamos luego pues, ir poniendo el zoom en otras partes. Seguimos avanzando, vamos mirando de vez en cuando el chat, parece que todo bien, por lo menos se nos va oyendo bien. Os recordamos que bueno, va a haber un turno de preguntas al final de la última parte de la presentación, pero podéis irlas lanzando desde el Twitter desde el chat desde Twitter también se podrían recoger, ¿no? Pero desde el chat que tenemos al lado de la pantalla para que luego las recojamos en conjunto y las vayamos respondiendo y trabajando entre todos. Bueno, un poquito más de tema de presentación. Yo soy Paco González, como dije al inicio. Nací en el 77, esa pequeña barrera cultural en la que crecí yo, al menos con un ordenador siendo niño, aunque sí que lo veía como un objeto extraño. No soy de los que ven el ordenador como un objeto cualquiera, tenedor, vaso, demás. Estudié arquitectura y me especialicé en ciudad, en gestión de la ciudad, en un máster de la UOC, el de gestión de la ciudad, en el que ahora mismo imparto docencia como consultor y como tutor. Al margen de todo esto, cuando terminé la carrera, pues de un estudio, si se puede decir así, que al final es lo más claro, en el que hemos incorporado a varias personas a lo largo del tiempo y hemos tocado bastantes palos, porque creo, por trayectoria personal, mejor es errar y darte cuenta de qué quieres, qué no quieres, pero sobre todo relacionado con la cultura y con las nuevas tecnologías. Y cuando me refiero a cultura digital. Mi Twitter es @PacoGonzález, igual que mi nombre, y la información que os he comentado, la personal, la podéis tener en una especie de blog de notas que es el Tumblr que tengo con pacogonzalez.info, y el curro lo tenéis en radarq.net, que como después vamos a enseñar un poquito cada uno de nuestro trabajo, lo cuento después. Pues sí. Bueno, yo para complementar un poco la presentación que consta en el curso, bueno, añadir mi año de nacimiento en el 73 y un perfil, no sé a cuántos de vosotros pasará, que a veces cuesta de concretar cuando uno ya se adentra en la cultura digital o en el trabajo en red, pero que definiría como la coordinación, ¿no?, de proyectos web y de, digamos, proyectos que no tienen por qué tener un componente tecnológico y podrían encajarse bajo la denominación de innovación social.
Mi formación es en lingüística, tengo un DEA por la UOC en sociología y como tal hice, bueno, también coincidimos allí en una universidad pues, que trabajaba ya en redes hace mucho tiempo, en mi caso con el doctorado de Sociedad de la Información. Desde ese momento y un poco entrando en lo que sería un poco la investigación de dinámicas participativas de la red, empecé a trabajar pues, en la órbita un poco de un centro que a lo mejor algunos de vosotros conocéis, que es CityLab de Cornellà, a través del cual lancé iniciativas junto a más gente como las de Urban Labs, en las que indagamos de manera activa y proactiva en procesos de innovación en contextos urbanos, en iniciativas sociales que utilizan la tecnología para mejorar la vida de las personas, para mejorar procesos democráticos, para mejorar cualquier digamos, componente que se pueda enmarcar dentro de lo que es la vida en las ciudades. Y luego podríamos decir un poco que mi otra pata de formación y también de actividad profesional está más vinculada a los recursos educativos y a los ámbitos de formación en lo que podrían ser pues, elaboración de materiales didácticos con bueno, nuevas herramientas, nuevas metodologías y al mismo tiempo metodologías, digamos, no propiamente web, sino de trabajo en equipo, algo que tiene muchos puntos de contacto con temas que veremos también en esta experience, que es bueno, cómo se organiza la gente para aprender, cómo se organiza para conocerse, trabajar mejor y muchas veces eso tiene que ver también con el espacio físico y con, entre comillas, las metodologías o las dinámicas de participación en un estado más puro. Digamos. Todo eso luego se puede trasvasar a la red y hay herramientas para ello, y ya lo comentaremos luego, pero va a ser otro de los énfasis, ¿no? Cómo hacer esas cosas con y sin tecnología o con procesos un poco híbridos. Ahí tenéis un par de enlaces también por si queréis ver más información sobre lo que os comento. Y bueno, a título de resumen, yo creo que podemos ya pasar un poco al corazón o a la esencia de lo que hemos preparado, ¿no? para este itinerario. Nos quedan los pantallazos de... Bueno, sí, cierto. Que eso lo hemos comentado al principio. Sí, efectivamente. No, es que nos hemos cambiado un poco el orden. Nos hemos acelerado. Bueno, simplemente pasamos por encima Ahí, exacto. la diapo y nos vamos. El pantallazo que veis aquí, que nos quedan 2 minutitos para seguir con el ritmo que nos ha marcado Francesco como director de orquesta, pues está en la web de radarq.net y veis prácticamente un poco los últimos trabajos. Publico menos de lo que debería, sobre todo hablando de temas digitales. Yo creo que nos pasa un poco a todos, pero las 3 vertientes de trabajo son arquitectura, red y ciudad. Arquitectura efímera con el mundo cultural, como ya comenté. Red, podéis ver bastantes trabajos relacionados con la web, de desarrollo, de talleres, algunos como lo que se ve en pantalla, que es una propuesta para la revista Quaderns del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Y en temas de ciudad, pues prácticamente ahí es donde más escribo. Y yo creo que pasamos a la tuya, Enrique. Bueno, ese es mi blog personal. Es una mezcla de lo que sería la tecnología propia de los wikis, en este caso de MediaWiki, y es una adaptación pues, aprovechando esa plataforma para darle una forma más de blog. El trabajo de reflexión que hago allí pues lo complemento en otros sitios y, bueno, aparte de los que podrían ser ámbitos más académicos o de proyectos concretos en los que he estado trabajando recientemente, podéis ver puntos de contacto con el ámbito más del consumo colaborativo, de la web abierta y en torno a ello pues el aprendizaje otra vez y componentes un poco de innovación pedagógica en los que también trabajo. Y bueno, como ya estaba comentando alguien por el chat, sobre todo en las cuentas de Twitter, y creo que pasa con la mayoría de los que hoy día estamos trabajando intensamente en la red, pues explicándola, pero también usándola para nuestros propios procesos de desarrollo y profesionales, pues a través de las cuentas de Twitter es donde está, digamos, un poco la inquietud más fresca o el seguimiento que si queréis hacer en paralelo, pues
siempre complementará lo que expliquemos pues en momentos puntuales, y en otros serán, como casi siempre, cosas más personales o sin vincularse a esta temática. No, yo no seguiría un poco profundizando en esta parte, lo dejamos ahí como referencia. Y ahora sí, ¿no? Si te parece... ¿Clave tu web? Sí. Sí. Sí que el concepto de Stigmergia será uno que esté presente, lo lanzo un poco como palabras, ¿no? No vamos a ser muy dados pues a lanzar, digamos así, por las buenas conceptos sin luego rascar un poquito en ellos y ver realmente qué están hablando. Pero los rastros, o lo que podríamos decir, las huellas que deja la actividad humana, tanto en la red como en los espacios físicos, es otro de los ejes sobre los que ya lo veremos luego, y en las próximas semanas va a pivotar un poco toda nuestra experiencia. Voy a hacer una cosita de edición. Hemos preparado, bueno, ya preparamos en su día una presentación muy breve. Esto sería como el resumen más, digamos, sobre el terreno, en este caso porque está hecho mientras iba por la calle, de lo que explicamos ahora con un poco más de detalle, ¿no? Que es la presentación. Ahora entraríamos ya en la presentación propiamente del curso y vamos a seguir un orden ampliando lo que explico ahora en el vídeo. Bueno, pues en el curso de entorno digital y aprendizaje urbano vamos a hablar sobre todo de cómo la red afecta a las dinámicas y a las maneras que tiene la gente de relacionarse en contextos urbanos, pero también vamos a ver cómo la red teje, bueno, y permite toda una serie de herramientas que complementan esa capacidad para participar que tienen los ciudadanos. Entonces, vamos a poner el énfasis en el factor de la educación y en concreto del aprendizaje, de cómo la ciudad y la red nos educa y nos ayuda a aprender. Ese es un poco, en definitiva, el planteamiento que vamos a darle con Paco a esa experiencia. Y lo que queremos es ver proyectos que cumplan con esa filosofía y que podamos ayudar a hacer crecer y a ser efectivos en lo que pretendan. Así que si queréis iniciar proyectos de participación en vuestras ciudades o queréis utilizar la red para acompañarlos, esta experiencia os interesa. Un poquito de edición. Vale, y vamos al lío con los conceptos, y vamos a utilizar un poco ya el lenguaje, digamos que digital. Tenemos como 4 grandes categorías en las que vamos a estructurar los contenidos, y luego vamos a pasar por unas unidades temáticas en las que hablaremos digamos que de etiquetas que se entrecruzan con estas grandes categorías. La primera de todas, para referirnos a lo que es el aprendizaje en la ciudad, es la de educación expandida, que cité un poco en la presentación de Urban Social Design Experience. En los últimos 15 años, con la aparición de Internet y su difusión en gran número, se han producido un montón de cambios, y uno de ellos es de los más importantes, es el que afecta a la educación. Hoy en día estamos hablando de que la educación está en crisis, que el modelo hay que renovarlo, y realmente hemos hecho como una vuelta atrás a los años 70 y 60 con pedagogos como Jesús Martín Barbero, y ese viaje que hicieron los Semos 98 con Juan Freire hace unos años es en el que nos referimos con el concepto de educación expandida. El subtítulo que ponían ellos era: la educación puede ocurrir en cualquier momento y cualquier lugar. Y tal y como hicimos en la charla esta mañana, yo planteo lo siguiente: uno en la calle, cuando convive de niño con otros amigos, también aprende. De forma que no solo la educación formal, la que ocurre en el colegio o en el instituto o en la universidad, se da lugar. Simplemente que
no está reconocida como tal educación. Nosotros creemos que en los espacios urbanos y en los espacios de la ciudad ocurre la educación. De ahí el tomar el referente de educación expandida. Y ahora le paso el testigo a Enric. Bueno, un poco conectando con el ejemplo que mencionabas, uno de las sesiones que vamos a plantear tiene mucho que ver con teorías o explicaciones sobre esos paradigmas que, por ejemplo, en el caso del conectivismo, que es algo que aplicado un poco a cómo la red y la información distribuida a través de la red conecta el aprendizaje y el individuo es el centro de ese aprendizaje, pero en su posición en la red y su posición, ¿no?, respecto a los nodos de información determina lo que aprende y a veces ese aprendizaje está ya implícito, es externo también a esa persona. Creo que tiene mucho que ver con ese ejemplo, ¿no? Otra cosa que conecta más con el eje, ¿no?, de un poco lo que trabajábamos en el aprendizaje de la ciudad cuando preparábamos este recorrido, ¿no?, es que los dispositivos de información actualmente están mutando o se están rebasando ya de lo físico y bueno, uno podría pensar que cuando ves una señal que te prohíbe pisar la hierba o ves una marca dentro de lo que es una ruta urbana porque hay un itinerario turístico y ahí hay una parada porque hay un punto importante a observar, eso tradicionalmente se ha acompañado de información analógica. Pero estamos observando, y en eso vamos a incidir también con el ingrediente tecnológico, en que eso está en constante evolución hacia dispositivos y está en constante evolución también hacia digamos, la capacidad que tenemos hoy día y que cada vez está más presente en nuestra cultura digital de aportar nosotros el significado final a esa información sobre el entorno. Pensad desde pues, cómo caminando por algunas ciudades puedes conocer, es un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no?, el nombre de un árbol porque alguien, en un proyecto, digamos, municipal ha hecho que haya una marca, una señal que te identifica ese platanero o, digamos, el nombre técnico de ese árbol. Eso es el viejo paradigma, o yo considero que es lo que estábamos hablando, ¿no?, que está moviéndose todo hacia una interpretación de eso que sigue siendo individual, requiere un proceso de aprendizaje y se vuelca sobre la red y en muchos casos empieza a estar localizada geográficamente. Todos esos conceptos que ahora mismo pues, se aprietan en estas palabras clave que tenéis en la pantalla son los que vamos a ir como desligando, pero la ciudad educativa o ese aprendizaje en red dentro de la ciudad, que al mismo tiempo es también enseñanzas, como nos mostramos, como pues desde los adolescentes muestran sus historias o su versión digital de sí mismos, ¿no?, su identidad digital, es otro de los puntos para nosotros cruciales, ¿no?, y que tienen mucho que ver con todo lo que estamos hablando. En el chat, Ángel Morales, desde Santiago de Chile, nos pregunta que cómo vemos la mezcla de innovación social con las tecnologías abiertas en las ciudades de hoy. Bueno, por ligar con la reflexión de Enric, antes ese cartel del platanero solamente podía colocarlo una institución pública, es decir, había que tener una especie de gran aparataje en el que alguien se encargase de gestionar el nombre de cada uno de los árboles, encargar un trabajo a cierta persona dentro de la institución o fuera de ella para que fuera colocando los nombres de los árboles, para que vieran qué rutas o qué zonas podían tener mayor número o no de especies, y así hacer como una especie de mapa de la ciudad de lo que es la cubierta vegetal. Por ejemplo, con tecnología abierta, y voy a referirme un poco a usos más que a lo que es claramente open source. Podríamos distribuir ese trabajo que antes hacía una institución entre los ciudadanos. Claro, pero uno piensa la herramienta es suficiente, ¿no? Conocemos, por nombrar marcas, Google Maps, tenemos OpenStreetMaps como alternativa abierta, pero no solamente necesitamos eso, sino que necesitamos que las personas se impliquen. Ya entra el factor de la innovación social. ¿Cómo diseñamos esa metodología o ese proceso
para que se vean involucrado un número suficiente de personas como para que se cumpla el objetivo, como puede ser el tener los nombres de los plataneros puestos, por llevarlo a algo muy concreto. O a lo mejor Enrique y yo estamos equivocados y a la comunidad no le interesa colocar los nombres de los plataneros, sino que le interesa cualquier otra cosa. De esos temas es de los que vamos a hablar aquí, de esas transferencias entre lo tangible y lo digital, que conforman lo físico, porque yo entiendo que lo digital ya conforma lo físico. ¿Qué te parece? Sí, sí, ¿no? Es justamente eso, añadiéndole un poco la capacidad, digamos, que se pueda aplicar de innovación en cualquier diseño que quiera incidir en esos aspectos. Es decir, si alguien, digamos, como ámbito profesional, como inquietud incluso pues, de tipo ciudadano, es decir, no es su ámbito profesional, pero está, digamos, estudiando, está planteándose ese tipo de interacciones, digamos, sobre el mapa de un contexto urbano, podríamos quedarnos un poco en la simplificación de que las nuevas tecnologías van a permitir que eso sea pues fácilmente o de manera mucho más ágil, de manera mucho más económica incluso, fácil de hacer, ¿no? Y que son estrategias que en un momento dado alguien puede proponer a un colectivo, a una institución, etcétera. Pero perderíamos un poco, y ahí vamos a incidir también, y ya lo estabas diciendo tú, en observar cómo funcionan un poco las dinámicas online, cómo si no se aporta el valor añadido de que eso es modificable sobre su propio diseño, si digamos, ese concepto se intenta trabajar solo desde la solución final a la que el resto, digamos, solo puede aportar su mirada, y no es un diseño abierto en su esencia, no puede, digamos, irse modulando y cogiendo forma a medida que la gente participa, no tiene valor hoy día, o pierde, digamos, uno de sus componentes principales. Diseñar para una ciudad o diseñar para un contexto urbano, añadiendo ese componente que a nosotros nos parece fundamental, que es el del aprendizaje en un sentido amplio, es decir, donde se te aporta un valor, puede ser muy puntual o puede ser de largo recorrido en tu capacidad como ciudadano para aprender. Si no tiene ese componente de diseño abierto, de diseño entre iguales, si no nace así, está perdiendo la mayor parte de su fuerza antes de arrancar, ¿no? Entonces ahí pues vamos a machacar mucho, ¿no? Vamos a proponer ejemplos, vamos a proponer un poco miradas que tienen eso pues, muy, muy en cuenta. Sí. No sé si pasamos a los detalles. Más solo anotar una cosa. Hemos tocado la calle como plataforma, con lo que hemos explicado, el diseño P2P, la ciudad educativa, pero quizás haya que decir que lo que creemos los dos es que esos procesos de aprendizaje y de participación son en la ciudad, es decir, no son detrás de la pantalla del ordenador. Sí, la pantalla del ordenador está para hacer de interfaz con respecto a la ciudad, pero la plaza, lo social, la comunidad, no estamos hablando de comunidades de redes digitales sociales, estamos hablando de los barrios, de asociaciones, de cómo se articulan, de espacios de trabajo, espacios educativos, pueden ser más bajo el paradigma de lo museístico o bajo el paradigma de lo informativo, de lo turístico. Queremos que esta reflexión y que estas propuestas, digamos, más de información, ¿no? Y en un sentido amplio y de trabajo sobre la red urbana, afectan o impregnan muchísimos ámbitos de lo que podemos entender por urbano hoy día o por ciudad, ¿no? Lo que tú decías antes del espacio colectivo, ¿no? Hay muchos espacios en un espacio concreto urbano y muchos son ya están en la red, ¿no? Son metaespacios, cada vez más son esas capas que comentábamos esta mañana. Pues pasamos un poco las unidades y las repasamos muy rápido, ¿no? Muy rápidamente. Si no nos dará tiempo a hablar de la tutoría. ¿Tienes tú? Sí, a ver, hemos estructurado las 8 sesiones en un recorrido que, bueno, ahora veréis que tienen ahí un montón de palabras clave, las que no nos vamos a detener mucho, pero dan un poco las pistas de por dónde van a ir un poco los tiros. Y la progresión nos parece la correcta. Veamos a medida que avanzamos si algún elemento o alguna pieza del proceso puede intercalarse en otro momento, pero creemos que este es un orden bueno. Uno pasaría un poco por los conceptos clave de la cultura de Internet. Hasta qué punto todo lo que es
o podríamos considerar el código fuente, o el código fuente en esencia de los cambios que han repercutido luego en la sociedad desde que Internet existe y desde que nos relacionamos de otra manera en la red. Eso, bajarlo otra vez a la calle, pasa por revisitar esos conceptos que son el propio término de hacker, el peer-to-peer, la beta permanente, la innovación abierta, etcétera, etcétera. No sé si quieres, ¿lo vamos cambiando así? O... Sí, bueno, teorías y tendencias en torno al aprendizaje prácticamente. Enrique ha hablado del conectivismo, yo he tocado educación expandida, EduPan, que es un concepto que lo que hace es trabajar sobre que el aprendizaje lo hace uno mismo y está relacionado con el learning by doing, que es el do it yourself, el do it with others, el hazlo tú mismo y al mismo tiempo que lo haces vas aprendiendo, o hazlo con otros para que te faciliten. Y bueno, pasamos al siguiente. La tercera sesión, o bueno, la siguiente sesión que haríamos, en ese sentido tiene mucho que ver con lo que decía antes de encuentros que no son necesariamente digitales, sino más bien trasladan a lo físico, al ámbito de encuentro, donde varias personas intercambian conocimientos o pueden intercambiarlo, porque eso no siempre se produce, que tiene toda una serie de dinámicas que surgen también de la cultura hacker o de la cultura del desarrollo de software abierto, pero que no tienen en primera instancia ningún componente tecnológico necesariamente. Los espacios abiertos, los barcamps, el trabajo codo con profesionales afines, o un término más genérico que es el de la desconferencia, todo eso dibuja un paisaje muy rico de maneras, de normas incluso podríamos decir, sobre espacios físicos donde se puede aspirar a sacar el máximo de jugo un poco del conocimiento de las personas y que sea de una manera que no tiene que ser necesariamente o didáctica o académica o clásica, sino fresca, rica en matices y muy, muy interactiva, ¿no? Bueno, y con geolocalización y conocimiento, un poco hablábamos lo del ejemplo que pusimos hace 10 minutos. Sí, la capacidad de hacer mapas y con eso construir conocimiento e interpretaciones sobre la realidad se ha ampliado en los últimos años. Un cambio que se puede entender muy, muy fácilmente es cuál es el atlas que nosotros veíamos cuando recibíamos educación y cuál es el atlas que ahora mismo tenemos a través de cualquier web de mapas, sea Bing, Google o OpenStreetMap. ¿Qué grado de interpretación podemos llegar y qué construcciones pueden llevarse a cabo con esto? Bueno, pasamos a la siguiente, porque si no vamos... En la siguiente sesión, un poco el paradigma que más nos interesa, si el del mapa pasa por la interfaz que decías tú antes, ¿no? Que es la pantalla, tal como la hemos entendido hasta ahora, ¿no? El paradigma todavía de nosotros delante del ordenador. Hay otra mirada que es sobre el terreno, que creemos que merece una sesión aparte, ¿no? Que tiene mucho más que ver con la capacidad móvil, y móviles porque nos movemos nosotros, pero nos movemos con nuestra extensión por excelencia hoy día, que es el teléfono móvil, y hasta que cambie, y quiero decir, hasta que a lo mejor ya no la llamemos teléfono, pero seguirá siendo una extensión de nuestro propio cuerpo, que en su movimiento por la ciudad ofrece también toda una riqueza de capacidad para aprender y para comunicarse, que pues, creemos que tanto por el concepto de realidad aumentada, de códigos que te trasladan la información a medida y en momentos puntuales y en lugares puntuales, hasta conceptos más nuevos como son los de aprender caminando mientras sigues a alguien. Bueno, eso se ha hecho toda la vida, pero con el componente digital alguien te puede explicar mucho mejor, un dispositivo te puede explicar todavía con más exactitud dónde estás y cómo puedes aprender en ese lugar urbano en este caso, ¿no? Bueno, con el tema de movimientos locales de aprendizaje global es para que entendamos cómo filosofías educativas o teorías educativas que se dan en la Wikipedia o en algunos movimientos hacker, temas en comunidades, ¿no? Temas en comunidades más grandes que inicialmente era una manera de organizar el trabajo entre iguales, que han devenido en cambios tan grandes como por ejemplo de la Wikipedia, que se compara siempre con la británica, con la enciclopedia británica y tal, cómo eso se ha ido instalando, dejando caer en lo local, de forma que se abren espacios donde uno puede compartir esos conocimientos, como son Hackerspace,
cómo una red regional como Guifinet se ha propuesto dotar de conexión a un territorio como puede ser Cataluña, o Arduino, cómo hacer el hardware y no solamente quedarse en el software, sino que también el hardware es relevante. Bueno, un poco va en ese sentido ese punto. Con el componente físico, es decir, hemos nombrado comunidad local, región, algo material como es el zoom, como ¿no? hardware. El zoom hacia la comunidad y cómo tiene capacidad de autoaprendizaje, ¿no? En ella misma, cómo sus componentes tienen eso ya incrustado en su manera de hacer, ¿no? Creemos que eso también merece atención aparte. Luego ya la penúltima incidiría, y vamos un poco rápido porque creo que la sesión se está alargando demasiado en esta parte, pero iría más a ver cómo hay toda una serie de conceptos de cultura digital que están muy implicados ya con la urbana, y al revés, ya a la inversa, mejor dicho, que la cultura urbana está afectando a lo digital. El do it yourself, que mencionábamos al principio más en términos de aprendizaje, no solo afecta al aprendizaje, afecta a la manera de revalorizar un poco el trabajo manual, de revalorizar la independencia en los procesos productivos, digamos, el componente un poco de difusión digital que han acabado adoptando muchas iniciativas pasa porque salgas a la calle. Eso tiene un componente político, tiene un componente lúdico en otros casos, casi de ocio, tiene, digamos, toda una gradación de lo serio a lo trivial, pero creemos que también está súper embebido, súper incrustado en la cultura urbana, ¿no? Hoy día una campaña publicitaria o una protesta política, y no quiero trivializar, pero es algo que vemos en diferentes exponentes y son muy diferentes, no se entiende o no llega a su máxima expresión si no pasa por una SmartMov o similar, si no se da en la calle después de haberse convocado digitalmente. Y luego ya, bueno, la última parte que para nosotros está muy conectada a la parte de las prácticas, ¿no?, finales. Bueno, tira y yo cojo el relevo. Vale, perdón. Cosas del directo. El prototipado, el hecho, con lo que decíamos al principio de todo, de poder diseñar con los usuarios, de poder hacer un proceso de alguna manera colectivo desde el arranque de una iniciativa que se quiera implantar en todo esto que estamos hablando. Pasa por probar una cosa, observarla, añadirle un ingrediente diferente y volverla a probar. Pasa porque el usuario sepamos muy bien qué le pedimos. No vale pedir cualquier cosa ni en cualquier momento o dejar interrogantes sin nada dentro, sino que hay que, pues, un poco profundizar, y a eso le dedicaremos una sesión en temas de codiseño. O sea, qué pides a la gente que haga para que te ayude a hacer mejor tu trabajo o tu proyecto, y cómo lo pides y qué quieres obtener a cambio, o qué van a obtener ellos también a cambio, ¿vale? Entonces a eso le dedicaremos un poco la parte final, y va a ser muy en conexión con nuestro seguimiento, pues, de cerca, ¿no?, cuerpo a cuerpo con los proyectos de los participantes inscritos. Bueno, pasamos un poco a los proyectos a los que nos referimos. La imagen es lo tenéis al pie, es un breakout hecho en Barcelona por CityLab Cornellà. Entonces, lo que queremos, o sea, los proyectos que pretendemos desarrollar van a tener a lo mejor no solo una de estas componentes que vamos a comentar con estas imágenes, sino tienen varias, y hay que ajustarlos para poder desarrollarlo. Uno de ellos es la planificación de metodologías de encuentro y participación. Es decir, hay que saber cómo gestionar los momentos previos a que la comunidad o la gente confluya sobre un mismo espacio, para que haya un intercambio de conocimiento o de trabajo, de networking. Entonces, las oportunidades que surgen a medio y a largo plazo en base a estas reuniones o a estos encuentros dependen mucho del diseño que se haya hecho previamente. O sea, que como hemos planteado el espacio, pero en un sentido estricto, o sea, cómo hemos visto la oportunidad de ordenar a las personas, a los puntos de información, qué grados de libertad hay que dar y cómo. O sea, no creemos que nos sirve un poco
a veces la simple convocatoria, si no hay una intención en cómo está un espacio diseñado pues para eso, para que se produzcan contactos, intercambios profesionales, aprendizaje de la experiencia que puede tener perfiles muy diversos. Entonces, eso es una de las tres miradas sobre las que queremos enfatizar mucho en los proyectos que trabajemos en este Experience, ¿no? En esos detalles que iremos trabajando conjuntamente con los participantes para que un primer ingrediente que sea el cómo es ese espacio, qué hay previsto o qué márgenes hay para lo no previsto, puede funcionar o no funcionar, ¿no? Y el otro ejemplo que hemos colocado, que también está en la web, en los posts de urbansocialdesign.org/USDE, pues es el workshop, que es lo que antes comentó Enrique, de cómo podemos realmente aprender más y con otro tipo de herramientas de registro mientras recorramos la ciudad, los espacios. Es decir, es volver, y aquí me voy a hacer referencia a ETEL, Barahona de DPR, es volver a cartografiar la ciudad y los rastros que deja y volver a interpretarlos y construir un conocimiento que siempre se nos escapa entre los dedos en el día a día pasando por esos espacios. Entonces, tiene que ver un poco con la relación del diseño del espacio como en el anterior caso. En este caso es cómo construimos la metodología no solamente en el espacio, sino a lo largo de la sucesión del espacio urbano. O por ejemplo, cómo cogemos unos profesionales o unas asociaciones con determinados intereses y les desvelamos a lo largo de un paseo en la ciudad cuáles son los conflictos o cuáles son los temas a resolver en base a lo que ellos observen, no en base a lo que nosotros les digamos. Sí, yo creo que ahí hay un abanico muy amplio de experiencias muy válidas, muy interesantes. Vamos a recorrerlas, ¿no? Un poco la progresión sería la misma que podemos hacer con lo demás que hemos venido explicando. Vamos primero a ver qué hay, cómo se ha hecho, qué componentes diferencian una manera de plantear una metodología o de descubrimiento colectivo o individual o de, digamos, seguir el trazado urbano informándose, aprendiendo en el mejor de los casos, y luego vamos a intentar ver qué combinaciones hay de esos elementos que ya existen o ya se han testeado, ya se han probado para generar algo nuevo. Siempre un poco con lo que creo que alguna vez hemos comentado y estamos de acuerdo, que es la innovación entendida como un proceso combinatorio de cosas que ya se están llevando a cabo, ya existen, algunas son antiguas, algunas parecen nuevas, pero no pasa por inventar desde lo desconocido, sino por saber qué experiencias hay con sus pros y sus contras y cómo recombinando elementos podemos obtener algo nuevo o con un valor añadido, ¿no? Entonces, aquí esa segunda mirada, la tercera la comentamos ahora, no sigue sin ser todavía marcadamente tecnológica, es la que viene a continuación, pero tiene que ver con procesos, o sea, con poder dibujar un proceso con cierta claridad, qué queremos que pase, qué queremos que decida otra gente que pase en momentos determinados, y ahí nuestra asesoría va a ser pues también muy cercana, ¿no? porque tenemos mucho donde una caja de herramientas bastante ya nutrida donde ir a buscar. Bueno, aquí tenemos una instalación de CityMind, y lo que veníamos a hablar un poco con esta imagen era cómo podemos apropiarnos de herramientas tecnológicas. En este caso es por una experiencia directa en el desarrollo de una web para CityMind, en el que la construcción y el aporte de datos va dando una narración que construye conocimiento. Por ejemplo, si vamos apuntando a lo largo del año en una ciudad qué hechos culturales van pasando y cuáles son, por ejemplo, oficiales dentro de centros públicos como sean museos, centros sociales, etc., y los comparamos un poco con qué tipo de actividades no oficiales, me refiero a no dentro de la administración pública, ocurren en otros lados, igual lugares que se reflejan en la ciudad como que no tienen una actividad vibrante en lo cultural o en lo social, de repente se desvelan como que son los auténticos lugares donde está ocurriendo la acción y la dinámica.
Claro, eso para demostrarlo necesitas utilizar unas herramientas que con el acceso que tenemos ahora actualmente es bastante más sencillo que hace unos años. Esa sería un poco la clave, ¿no? De la sencillez de uso y la apropiación, ¿no? La apropiación entendida como que no va a ser necesario en la mayoría de los casos, en aquellas, entre comillas, jugadas o planteamientos de proyectos que queremos asesorar, desarrollar código desde la programación o desde cero, ni mucho menos, sino que existe todo un abanico de herramientas de trabajo que son digitales, que permiten, lo que decíamos al principio, bueno, y a mitad, y vamos repitiendo constantemente, codiseñar o trabajar junto a y con la ayuda de la gente a la que nos dirigimos o a la que queremos hacer entrar en dinámicas determinadas, y ahí probablemente la mayoría de los casos que nos vamos a encontrar y donde podemos aportar también valor es en la selección de herramientas hechas para unas cosas y para otras no, o herramientas que se han diseñado, y de eso Internet está lleno de ejemplos, ¿no? Para un uso concreto, pero que llevadas a nuestro terreno pues son igualmente válidas, ¿no? Hemos ido mencionando pues palabras, ¿no? Desde Twitter hasta códigos QR, ha salido por ahí antes lo de los wikis, los blogs. La batería es enorme y nuestra intención es seria para seleccionar lo que se adapte mejor a los objetivos, ¿no? Más que al revés, que a veces acabamos haciendo un poco el proceso inverso, ¿no? Utilizamos una tecnología porque nos la han vendido como buena y luego queremos encajar todo ahí dentro. Entonces, un poco, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Esos, sí. Si no, en el turno de preguntas, que es el que empezamos ahora mismo. Más bien, en otro homenaje a Ether y los de PR, ¿qué respuestas tenéis? Exacto. Vamos a ponernos la... O sea, digamos que entramos ya en la parte que, bueno, queríamos haber adelantado unos minutos más, pero nos hemos entretenido. 2 minutos. Sí, 2 minutos, vamos bien. Clavado. Vale. Porque van saliendo por el chat varias y muy variadas, entonces las seguimos un poco en el orden que las vais recuperando, ¿no? O que en este caso Francesco las puede ir repescando si están en el timeline. A ver, Ángel de Santiago, ¿cómo ven la mezcla, de Santiago de Chile, perdón, cómo ven la mezcla de innovación social con las tecnologías abiertas en las ciudades hoy? ¿Creen posible innovación social del tipo bottom-up en contextos de escasez como América Latina o África? Y la primera parte la podemos repetir así brevemente porque ese es el enfoque que queremos darle, es decir, tecnología abierta e innovación social tienen una interrelación porque sin comunidad uno no puede hacer una tecnología abierta, es decir, sin donar al procomún parte de tu trabajo o parte de las soluciones que le des, no es posible, y para eso necesitamos trabajar sobre lo social. Y no es como al inicio, como hace 30 años, sino aplicar conocimientos que ya están reflejados y documentados. Exacto. Bueno, un concepto que no queda muy claro en la pregunta, pero que entiendo que va en la línea de la escasez económica o podría ser de conectividad, ¿no? Si hablamos más de temas de brecha digital en contextos donde, digamos, el acceso a la tecnología no es idóneo, existe un grado de complejidad añadido a lo que estamos planteando, pero si entendemos cómo se están aprovechando precisamente en entornos de escasez tecnologías como los teléfonos móviles en determinados lugares para agarrarse a eso como el elemento comunicativo que permite luego dar juego a la participación, sacaremos ejemplos, yo creo, de muchos sitios, de muchos fenómenos que se están produciendo actualmente, de redes sociales que no necesitan a lo mejor ni la pantalla del ordenador, sino que a través del móvil te pueden permitir recoger la opinión o emitir la denuncia o emitir la queja, que creemos que es un componente también importante en el diseño. O sea, el recoger ese feedback que en muchos casos sobre un input negativo te obliga a construir una solución, es viable a través de tecnologías exclusivamente móviles y con escasez de medios tecnológicos. Cuanto más riqueza, cuanto menor esa brecha digital, pues mucho mayor las posibilidades de innovar socialmente, pero luego recuperemos el otro componente que decíamos y que creo que es muy importante aquí, que es cuánto hay de herencia de la red o de maneras de organizarse
y de sacar el jugo a lo que las personas pueden hacer entre ellas sin que necesariamente pase por una herramienta tecnológica, sino que son metodologías, dinámicas de trabajo y cosas que se vienen trabajando hace mucho tiempo para que las personas se entiendan y lleguen a objetivos comunes. Eso está también en una de las sesiones contemplado y bueno, indagaremos sobre ello y lo explicaremos. Más preguntas. Voy con la 2. El paisaje transversal nos pregunta cómo conjugar las relaciones que se establecen en el entorno digital a través de las redes sociales con el entorno físico. Se establecen al entorno digital a través de las redes sociales con el entorno físico. Bueno, yo tengo además curiosamente es una conclusión compartida con Dome en Urban Labs. Al final, en lo digital o en lo físico, al margen de que estemos de acuerdo con que si hay diferencia o separación y no sea una misma capa que conlleva la realidad, la persona es la que realmente es el activador. Es decir, tanto en las redes digitales sociales como en las redes sociales más de cercanía o de comunidad, es la persona la que lleva la diferencia, no la herramienta. Hemos querido centrarlo e insistir en los mensajes previos que hemos dado porque no pensamos que la herramienta sea la solución a todo esto, sino que es el individuo y el colectivo el que, trabajando en base a las filosofías de las herramientas digitales o de la cultura digital, quien puede accionar, actuar, llevar a cabo, construir en la realidad de la ciudad. Sí, que no quita que vayamos a repasar lo que para nosotros son tendencias muy, muy interesantes, ¿no? que están en la quinta sesión del Experience, ¿no? que pasan un poco por ir vislumbrando qué marcas en la ciudad, ya sean marcas físicas, ¿no? En la forma podrían ser códigos QR, podrían ser en formas más clásicas a través de flyers, de papeles, podrían estar ahí a través de sensores, en este caso en los dispositivos móviles, son ese puente sobre el que todavía hay mucho juego que hacer, por no decir muchísimo, para enlazar lo físico con lo online, ¿no? Pero siempre con esa precaución por delante o esa mirada atenta a lo que es el conector por excelencia, que son las personas, ¿no? Y lo que pueden hacer si se han de alguna manera puesto en sintonía con lo que son las dinámicas de la red. Luego hay una tercera pregunta de Sergio, ¿no? Sobre la brecha digital. Yo creo que tiene más contacto con la primera, o que tiene ese punto de contacto. Cómo las personas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías pueden llegar a recurrir a ellas como medio de expresión y acción. Yo creo que estaba un poco respondido en la primera pregunta. De todas maneras, sí que aclara un poco que el concepto de brecha digital va de alguna manera a estar presente en un sentido relativamente menor, porque en los contextos urbanos densos lo que se está produciendo, lo que venimos observando, es esa riqueza un poco de acceso a la red, muchas veces bajo maneras pues todavía creemos que cerradas, bajo maneras que requieren de un mínimo acceso pagando, pero digamos que la brecha digital es un problema enorme para el grado de riqueza que creemos que da todo este entorno, y como tal lo vamos a analizar, pero tampoco vamos a incidir mucho, y no sé tampoco si en el turno de preguntas de ahora vale la pena hacerlo, en cómo hay contextos donde eso es inviable, o mucho de lo que nosotros planteamos no es viable porque la conectividad es nula o tan remota o tan limitada que no puede permitir desplegar todo lo que nosotros en esta experiencia vamos a ir analizando. Vamos con Ipilari. ¿Cómo financiar propuestas ciudadanas participativas que requieren un presupuesto elevado y la intervención de la administración? ¿Y cómo transformar el espacio urbano de espaldas a la administración? Bien, empiezo por la segunda. Esto es opinión, yo soy un profesional arquitecto y esto va a sorprender. Yo creo que hay veces en que la gente tiene que empoderarse de los espacios y de la ciudad. Y no creo que sea de espaldas a la administración. Si la administración no ejecuta, no lleva a cabo, no atiende, no etcétera, teniendo en cuenta que los ciudadanos delegan en la administración la gestión de los bienes comunes, pues a veces hay que
tomarlo. Todo esto dentro de un esquema de no confrontación, no violencia, o como queráis decirlo, es decir, inteligentemente. Por ejemplo, la Casa Invisible en Málaga es un centro social autogestionado que durante años ha estado ignorado por las administraciones públicas, tanto a nivel local como provincial, como regional, por la Junta de Andalucía, que cubría una necesidad de un barrio en cuanto a facilitar un punto de encuentro, cultura, educación, lo que queráis. Y se ha visto apoyado por la comunidad local y finalmente el ayuntamiento ha llegado a firmar un acuerdo con la Invisible para que eso se llevase. Hablamos de que lo interesante es ver cómo ha ocurrido esa experiencia, no el resultado. Entonces, de eso es de lo que vamos a tratar en parte en los talleres. Y ahora, ¿cómo financiarla? Pues hay una cosa que habitualmente se nos escapa cuando hablamos de financiación, que hay capital financiero, que es el dinero contante y sonante, pero hay una cosa maravillosa que se llama capital trabajo, en el que los entornos colaborativos digitales como Linux o Wikipedia se da constantemente. Entonces, igual no necesitas financiarlo monetariamente, sino que necesitas instalar una metodología para que la gente done tiempo, done trabajo, haya micropagos, microcréditos y lo que sea verdaderamente material se financie, pero no el trabajo. O sea, un poco lo que comentas, Paco, no pasa por eso que lanzábamos antes también de la idea de la recombinación de elementos. Siempre va a haber, creemos, un valor interesante en una propuesta que contemple esas formas pues incipientes en algunos casos, alternativas, si se las quiere llamar así, en las que no únicamente hace falta el input masivo o mayúsculo de una administración, algo que sabemos que aparte está en marcado declive, sino que has hecho un mapa correcto de los beneficios que obtiene gente que puede estar jugando un papel fundamental, que antes era en un grado muy alto remunerado de una manera y ahora tiene que serlo de la otra, y eso tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver muy mucho con el aprendizaje. Creemos que eso son apuestas de futuro, y el otro paradigma que recogeremos tangencialmente, así como la brecha digital tampoco es el foco principal de ninguna de las sesiones, está presente, pues un poco el paradigma de la microfinanciación, sobre todo de muy poco tiempo a esta parte. Hay varios ejemplos que también podemos ir analizando, vosotros por el chat vais sacando y nosotros teclear y hablar a la vez nos cuesta, pero están ya en nuestro diseño de actividades como URLs que nos parecen interesantes. Son cosas a combinar, son cosas a poner para que tenga más riqueza de flujos de entrada, para entenderlo. Bueno, y también por aclarar, yo sí creo que las administraciones tienen un papel. El tema es que las personas que están dentro de esas administraciones tienen que también empoderarse, es decir, imaginemos una administración trabajando con un modelo, bueno, Open Data, por llevarlo directamente, es decir, ¿por qué no todos los programas de televisión española son públicos y los podemos utilizar todos si realmente se han realizado con dinero público? Esa sería una primera reivindicación. O los datos abiertos de la... Pero eso nos alejamos. Como nos queda un minuto, vamos con la quinta pregunta de Ángel. La experiencia cultural de hoy no cabe en la secuencia lineal de la palabra impresa. ¿Esto es real o un espejismo para ustedes? Bueno, yo creo que tiene... si interpreto bien la pregunta, pero en el hecho de que la secuencia lineal de la palabra impresa ya está rebasada, creo que estaríamos todos de acuerdo, y el espejismo no existe. O sea, el espejismo es, yo creo, cogerse a la linealidad un poco de la oración o del texto. Si lo llevamos un poco al paradigma de la educación, el modo en cómo aprendemos y están aprendiendo digamos, generacionalmente por detrás de nosotros, por delante según se mire, es pues toda una serie de competencias y de habilidades que están reconfigurando cómo nos relacionamos, cómo se relaciona un perfil muy joven de la población, digamos que de espaldas a cómo están diseñados los espacios y a cómo están utilizados o cómo se está aprovechando el espacio físico.
Si eso no, digamos, activa procesos de imaginación, procesos de propuestas creativas para reconsiderar espacios y la ciudad en sí misma, ya nada más lo puede hacer. O sea, es un poco lo que casi pondría por delante en mucho de lo que podamos explicar nosotros. O sea, cómo nos imaginamos que una persona o que un chaval de aquí 10 años, o incluso ahora mismo, no hace falta irse tan lejos, está relacionándose y hasta qué punto está utilizando el espacio físico, lo está dejando de utilizar para eso, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco el componente de urgencia en todo lo que nosotros podamos plantear desde nuestras disciplinas. Si los chavales ya no van tanto a chutar pelotas a la playa y lo hacen, que van por suerte todavía, pero ya no van tanto, o van menos, o van de otra manera, y lo hacen cada vez más en entornos donde no están aislados, ni mucho menos, están súper y de una manera muy rica interrelacionándose entre ellos y aprendiendo las normas de la calle pues desde su casa, ¿no? Pues entonces yo creo que esa es casi la pregunta o el ejercicio de imaginación a hacerse casi en cada sesión, que luego de ahí estiramos hacia los profesionales o hacia lo que cada uno de nosotros tiene en común con esos chavales, mucho mejor, porque estaremos dando respuestas ya a mucha más gente. Entonces yo creo que eso rompe y volviendo a la pregunta, pues con la secuencia lineal de todo. O sea, todo está en red, todo está hiperconectado y tenemos que ser capaces de analizarlo y de hacer propuestas sobre eso. No sé si hay una última pregunta, pero ya nos pasamos del tiempo y... No, ok. Bueno, pues para terminar, ha sido un placer, creo que por parte de los dos. Sí, ha pasado volando esto. El chat interesantísimo y queremos animaros a los que habéis asistido y no estáis matriculados a matricularos. Tenéis el enlace en pantalla hasta el 26 de febrero y aquellos que ya se han decidido que Urban Social Design, Francesco, se pondrá en contacto con todos ustedes. Y bueno, hasta el 29 de febrero con la primera clase de Urban Edu. Gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Seguimos.